ya. Bueno, esto se iba tardando y vamos a continuar lo que dejamos en la clase del otro día. Habíamos estado viendo ejemplos de obras de Monet y vamos a ver no ya una o dos obras formadas, sino en realidad una obra y una serie de pinturas. En primer lugar, son naciente, que ya habíamos comentado con anterioridad. Y la serie de las Nílfidas. Bueno, en primer lugar, la serie en primer lugar, pues cabía detenerse nuevamente en esta obra, que digamos es la que da nombre al movimiento del impresionismo, debido a esa crítica despectiva de William Waugh, allá por 1874, en la exposición colectiva que realizaron tanto Monet como otros pintores en el estudio del fotógrafo Nadar. En esta obra ya, concretamente, lo que hizo fue representar un paisaje del amanecer en el puerto francés del Havre. Al representar esa bahía portuaria, pues trataba de representar con ese aspecto abocetado y con esa pincelada rápida y nerviosa una primera impresión del ambiente que había justo cuando el sol estaba apareciendo por el horizonte, en un ambiente en el cual había una bruma matinal y también, naturalmente, la atmósfera estaba alterada por el vapor y el humo de las fábricas y de los barcos que se encontraban allí. Para ello, también Monet va a recurrir al empleo de colores primarios y complementarios, destacando pues, especialmente ese rojo tan intenso y su reflejo para representar al sol. A su vez, pues también hay que citar otro elemento pues, propio de la obra de Monet. Además de interesarse por representar los reflejos en el agua, como podéis comprobar, también hay que tener en cuenta que va a pequeñecer la figura humana y la va a convertir en un elemento más del paisaje. Nosotros pues, ofrecemos como un simple esbozo las pequeñas embarcaciones que se encuentran aquí con sus correspondientes tripulantes. Acerca de la serie de las Nílfidas, bueno, hay que tener en cuenta de que, claro, Monet, debido a que ya en la década de 1890 era un artista consolidado y de fama, pero luego, por otro lado, también era una persona que iba cumpliendo años, aunque en ocasiones también salía de su vivienda al exterior y se dirigía incluso al extranjero a realizar obras, pues con una frecuencia, por cierto, mayor con el paso del tiempo, va a realizar obras en su propio jardín, en la vivienda, con su jardín japonés y su correspondiente estanque en la localidad de Lindbergh. Bueno, allí de todos modos se encuentra su casa museo, el lugar es visitable y el aspecto que tendría el estante pues ya sería este. Vosotros pensad pues, que, por ejemplo, en el caso del artista, nos encontraríamos, por ejemplo, con obras que vendrían a representar una sección, digamos, tal y como esta, en diferentes momentos del año y del día. Pero de todos modos, lo que le va a interesar a Monet es sobre todo representar los reflejos lumínicos en el agua, con lo cual en muchas ocasiones, digamos que nosotros nos vamos a confundir y no vamos a saber realmente
sobre la vegetación que flota sobre el agua, las famosas ninfeas o nenúfares, si en realidad lo que realiza es representar el fondo del agua o los reflejos correspondientes a la vegetación, al cielo o a las nubes. Así que, por tanto, somete a estas imágenes a una suerte de proceso de abstracción, porque va eliminando también otras referencias espaciales que, digamos, pudieran contextualizar las obras. Las referencias, pues, por ejemplo, a árboles, a plantas que se encuentran en la superficie, a un puente que se localizaba sobre el estanque. Así que, por tanto, digamos que estas obras, pues en ocasiones, en cierto modo, pues vienen a asemejarse más a ciertas manifestaciones de la pintura abstracta del siglo XX, o más bien de la segunda mitad del siglo XX, que a la obra de paisajistas del siglo XIX. Bueno, ahí en esa fotografía, de todos modos, le veis pintando en su estudio. Hay que tener en cuenta de que, claro, nos encontramos con obras de tamaños y formatos diversos, pero sobre todo, pues cabe destacar los paneles de forma cóncava que iban a destinarse al Palacio de la Orangerie, obras que estuvieron a punto de no ser adquiridas por el Estado francés, pero debido a la insistencia del político y amigo personal del autor, Georges Clemenceau, las obras pues finalmente se encuentran expuestas en dicho Palacio París. Bueno, las obras las va realizando desde 1897 hasta prácticamente su muerte, y aquí tenéis pues algunas de las primeras, donde ya incluso pues en una obra como esta ya es visible, digamos, ese tratamiento, digamos, un tanto abstracto del paisaje. Aquí ya, de todos modos, pues veis esa referencia espacial que inicialmente puede llegar a incluir en estas obras, como es el puente japonés del estanque. Naturalmente que va a seguir utilizando el empleo de colores complementarios y primarios, al mismo tiempo que va a representar esas escenas con una diferente luminosidad en función del día y en función del momento del año. Daros cuenta, pues, por ejemplo, de que en esta obra, realizada por 1907, prácticamente copia el mismo punto de vista que en esta obra, y sin embargo el tratamiento es muy distinto. Como literalmente estos tonos dorados van a estar combinados con ese colorido morado, casi berenjena, mientras que en esta obra van a dominar los tonos violáceos y verdes. Bueno, aquí tenéis otras dos obras, acerca de las correspondientes a esos grandes paneles, que ya os había mencionado con anterioridad. Bueno, ¿por qué esas grandes obras estuvieron a punto de no ser adquiridas y que posiblemente hubiera esto provocado que se hubieran dispersado y acabado en manos privadas? Bueno, pues porque por aquel entonces, pese a la fama y el reconocimiento de Monet en el mundo artístico de la época, se consideraba que ya era una persona pues, de edad muy avanzada, que no solo tenía problemas de vista, sino que también podía tener dificultades para pintar. Eso era lo que se afirmaba. Sin embargo, Clemenceau, digamos que insistió especialmente en ello, y evidentemente, pues pese a que estas obras las pinta cuando contaba incluso con 70, 80 años, pues desde luego que no son de calidad inferior a otras obras anteriores que hemos visto de él. Bueno, Renoir. Bueno, ahí veis un autorretrato
hizo un taller en Batiñols. De hecho, pues aparece portando una sorte bombín y una especie de blusón, la vestimenta, digamos, propia de los artistas cuando estaban pintando. El caso es que, curiosamente, la situación familiar de Renoir y el hecho de tener que desarrollar un oficio por esa circunstancia, curiosamente va a condicionar su carrera artística. En vez de formarse, digamos, inicialmente en el taller de un pintor, curiosamente, en un primer momento, en su primera juventud, Renoir va a ser pintor de porcelanas. Las porcelanas y cerámicas de por aquel entonces estaban inspiradas pues, directamente en los modelos de Limoges. Y estos a su vez se inspiraban en la pintura rococó. En buena medida pues, podéis pensar que aquellos que querían estas obras de carácter decorativo lo que querían era tener obras con un tratamiento, digamos, ligero y amable. Aparte de que estuvieran presentes unos modelos más bien repetitivos que databan del siglo XVIII. Bueno, tras este primer paso, Renoir va a asistir al taller de un pintor por ahí, a Charles Gray. Curiosamente, no dejaba de ser un artista que realizaba obras según el gusto academicista neoclásico de la época, como esta que tenéis aquí. Pero de todos modos, tan importante, digamos, tan importante como su formación como artista en el taller de este pintor, pues cabe señalar también el hecho de que a su taller también acudieron otros impresionistas, lo cual les permitió ponerse en contacto entre ellos y transmitir sus opiniones e inquietudes. Bueno, aunque el estilo de Renoir es reconocible sobre todo por las temáticas que desarrolla, cabe señalar que su estilo va siendo sometido a cambios con el paso del tiempo. En ese sentido, podemos considerar que difiere de la obra de Monet, es decir, Monet, digamos, va evolucionando hasta desarrollar un estilo personal e inconfundible allá por la década de 1870, y lo que va a hacer con el paso del tiempo es profundizar precisamente en ese estilo. En el caso de Renoir podemos considerar que tiene una etapa, digamos, inicial en la que va a desarrollar, digamos, su estilo más reconocible, pero luego va a pasar por otras dos etapas, que ya veremos a continuación. Su estilo va a cambiar deliberadamente. Hacia un dibujo más preciso.
llegaba a una cosa tan simple como que Renoir lo que quería era vender su obra y por tanto encontrar compradores que le permitieran, bueno, permitieran por tanto mejorar su posición social. Pero luego, por otro lado, también a través del conocimiento de la obra de Ingres, pues, pensó que tenía que mejorar al respecto y que por tanto tenía que recurrir al dibujo, cuidar la composición y por tanto su concepción del arte va a cambiar. Pero de todos modos esta situación no va a durar, digamos que mucho tiempo. Y va a volver a recurrir a una pincelada suelta y pastosa, aunque las obras que pinta en la década de 1890, 1900, incluso 1910, en muchas ocasiones vienen a estar condicionadas por, pues viene también a estar caracterizada por dos cosas. En primer lugar, porque en primer lugar nos vamos a encontrar con tonos apastelados y cálidos dominantes en la gran mayoría de sus composiciones, y luego por otro lado poder recurrir a una suerte de esfumato en las obras. También hay que señalar otra circunstancia no menos llamativa, y es que ya en la década de 1890 se empieza a manifestar en Renoir un grave problema de salud. Empieza a sufrir una artritis reumatoide tan severa que le condicionó no solo en cuanto a su movilidad, sino también a la hora de trabajar. ¿Qué fue lo que le pasó? Pues que literalmente no podía sostener un pincel. ¿Eso hizo que su producción pictórica se viera menguada? Pues curiosamente no. Bueno, ahí tenéis un enlace a un artículo de periódico que habla al respecto y donde podéis ver además al propio pintor, ya siendo un anciano, sobre una silla de ruedas. Y además en parte podéis apreciar pues cómo el pincel le tiene atado, como literalmente pintaba así. El caso es que de todos modos, pese a ese problema, él pudo seguir pintando, aunque tenía de todos modos preferencia por aquellos formatos que lo
legal, pues logró, digamos, superarlo en parte, siguió pintando hasta prácticamente su muerte, e incluso llegó en aquella época a experimentar con la escultura. Aquí tenéis pues, esta obra, esta Venus Victis, o Venus Victoriosa, realizada en bronce. Naturalmente que él no se encargó de realizar, digamos, esa obra así, sino que se realizó el correspondiente vaciado para poder llevar a cabo esta obra. Él realizó, por tanto, el correspondiente modelado en barro, que de todos modos, pese a ser una obra de temática mitológica, pues no está tan alejada de la obra del autor. Es decir, que nosotros pues, podemos pensar que sería, por ejemplo, pues una referencia a esas bañistas que pintó con frecuencia Renoir. Bueno, acerca de su obra, ¿qué cabe decir? Bueno, pues al igual que en el caso de Monet, Renoir se va a interesar por los efectos de la luz natural, pero mientras que el primero se va a desentender progresivamente de la figura humana, en el caso de Renoir, esta no va a dejar de aparecer en su obra. Porque claro, cuando pensamos en una obra de Monet estamos pensando en un paisaje, pero cuando estamos pensando en una obra de Renoir no estamos pensando precisamente en un paisaje, aunque también los pintó. ¿Y a qué se debe? Bueno, pues la figura humana va a estar muy presente en su obra. Y a la hora de tratar los efectos de la luz natural, sobre todo lo que le va a interesar es en los efectos de luz y de sombra generados por la luz solar al atravesar las hojas de los árboles. Bueno, para ello no solamente va a combinar el uso de colores primarios y complementarios, sino que además va a utilizar una manera muy determinada de pintar. Y es que literalmente lo que va a hacer es aplastar el pincel contra la superficie, generando manchas circulares, como si los rayos de sol fueran atravesando las copas de los árboles y, por tanto, iluminando con mayor intensidad aquellas partes que no son cubiertas por las hojas. Es lo que podemos apreciar en esta obra, el columpio, cómo esas manchas circulares están presentes en el suelo, pero también en la vestimenta de los personajes e incluso en parte de sus rostros, y ya de manera, digamos, más visible en el cuerpo de esta mujer que aparece medio desnuda. Vamos ya, por tanto, colores complementarios. Como manchas circulares.
Bueno, digamos que eso vendría a caracterizar esas obras, digamos, más características, las que desarrollan esa etapa de madurez en la década de 1870, todavía en la de 1880, previa a ese primer cambio de estilo que ya había comentado con anterioridad. Pero de todos modos, pese a esos cambios que tienen lugar en su obra, lo que no va a cambiar, sin embargo, es el tratamiento de las representaciones. ¿Qué temática desarrolla? Pues, sobre todo, cabe señalar que en sus obras hay un tratamiento ligero y amable. Hemos visto con anterioridad lienzos de Bertrand Morisot. ¿Con qué nos encontramos en sus escenas? Pues con la representación de personajes con actitudes melancólicas, pensativas. Sin embargo, esto sucede en la obra de Renoir. Pues los personajes que aparecen en sus obras mayoritariamente no nos transmiten eso. Nos transmiten vitalidad, alegría, despreocupación, gente que, digamos, lo está pasando bien. Vendrían, pues, por tanto, digamos que a representar, en cierto modo, a las clases populares, o más bien a las clases medias de la Francia de la llamada Belle Époque. En algunas ocasiones, Renoir va a representar a miembros de la alta burguesía, en algunas otras a miembros de esas clases populares, a los miembros del proletariado. Pero cuando pensamos en una obra de Renoir, en buena medida estamos pensando en personas que viven en entornos más o menos acomodados, pero no personas, digamos, especialmente enriquecidas. ¿Esto a qué se debe? Por ese gusto por ese tipo de tratamientos. Pues se debe fundamentalmente a la influencia de la pintura rococó, fruto de esa formación inicial. De hecho, esta era una creencia en la cual, pues digamos que Renoir él mismo se afirmaba. Consideraba que había que pintar cosas bellas y alegres. Y al fin y al cabo, digamos que esto es reconocible en la gran parte de su obra. Por eso en su obra, aunque nos vamos a encontrar como de Bonés, o que nos vamos a encontrar con algunos paisajes como que tenéis a la derecha, nos vamos a encontrar con obras costumbristas, inicialmente pues ambientadas en jardines, restaurantes, cafés, bailes. Y que luego ya, más tardíamente, pues vendrían a corresponderse con escenas más bien intimistas, en relación al hogar. Nos podemos imaginar que perfectamente, por el hecho de ser anciano y sobre todo pues por su enfermedad, pues evidentemente no podía moverse especialmente, tenía pues serios problemas de movilidad y que por tanto por esos movimientos restringidos él no podía, digamos, realizar las obras que había llevado a cabo en su juventud. Al fin y al cabo, pues también había que tener en cuenta de que, claro, ya en
había establecido en la región de Provenza. Así que, por tanto, digamos que vivía una suerte de aislamiento rodeado de sus conocidos y sirvientas, que curiosamente también le servían a él mismo como modelo. Bueno, Renoir también va a realizar retratos, ya lo hemos visto con anterioridad su autorretrato, y también va a realizar bañistas. Podremos comprobar cómo estas representaciones del desnudo femenino, estas representaciones de mujeres que se están bañando en un río o en un lago, vienen a ser hasta cierto punto pues, deudoras de esas representaciones del barroco que buscaban la sensualidad y el erotismo. Al fin y al cabo, digamos que en cierto modo Renoir vendría a ser una suerte de continuador de la temática costumbrista del barroco en su obra, una suerte de revitalización de dichas obras, sobre todo aquellas que tenían un carácter, digamos, más alegre y vitalista. Bueno, luego otra cuestión que hace que la obra de Renoir sea diferente de la de Monet e incluso en la de Degas. A diferencia de Monet, Renoir sí que se va a interesar por la composición. Y a diferencia de Degas, que curiosamente sí que tuvo una formación plenamente académica, Renoir se va a interesar por los juegos de miradas. Como en ocasiones va a tratar de buscar la complicidad con el espectador, pero por otro lado también lo que va a buscar es transmitir los estados de ánimo de los personajes que representan. Lo podemos comprobar en esta obra, que curiosamente fue la última que expuso en vida. Ahí podemos considerar, pues, por un lado, cómo va a cuidar la composición, cómo va a emplear las líneas curvas para acentuar la sensualidad, pero por otro lado también cómo busca esos juegos de miradas, con el fin de tratar de transmitir esa comunicación que tienen esas dos mujeres que están en primer término. Bueno, obras destacadas del autor. Bueno, ahorita vamos a otras. A
Alicia, ¿te falta algo? Las dos últimas líneas. Vale, por favor. ¿Cómo recuerdas destacadas de Rema? No obras a medicina. En primer lugar, el columpio. El columpio, hasta cierto punto, nos puede permitir hablar de esa influencia del rococó en la obra de Renoir, aunque eso sí, en las escenas nos va a situar en la época en la que él vive y, por tanto, en cierto modo, lo que va es a revitalizar esos modelos. Podemos pensar en el columpio de Fragonard, porque en este caso, pues incluso aparece una mujer acompañada por dos hombres en ese primer término. En la obra de Fragonard aparecía también una mujer y dos hombres. Pero naturalmente que el sentido es diferente. Y en cierto modo, pues ¿qué es lo que le va a interesar a Renoir? Pues por un lado, la plasmación de los reflejos lumínicos, de los efectos de la luz natural, y por otro lado también establecer esos juegos de miradas. Bueno, por un lado, como ya había mencionado antes, vemos cómo trata de representar el ambiente que hay en esa escena, condicionada por el hecho de que los personajes se encuentren bajo unos árboles y que por tanto la luz solar atraviese sus hojas. Y luego, por otro lado, pues podemos observar, digamos, esos juegos de miradas, como la mujer que se encuentra en el columpio aparece más bien pensativa, y como esta niña mira a este personaje, en cierto modo, pues como en cierto modo, pues digamos que estando expectante o tratando, digamos, de buscar un guiño o la atención. También, aunque ya, digamos, en cierto modo, en un segundo plano aparece este personaje que mira a este que está de espaldas, pero en cierto modo, pues también podemos pensar que mira al espectador con el fin de buscar nuestra complicidad. Luego otra obra, Desnudo bajo el sol, que también, pues por tanto, guarda relación con esas representaciones de bañistas, pero donde está ese tratamiento naturalista de la luz, nuevamente recurriendo a esas manchas circulares, como ya habíamos mencionado durante el. Bueno, en el jardín podemos reconocer, pues incluso todavía más, pues ese tratamiento ligero y amable de las representaciones, ese vitalismo deliberado que está presente en la obra de Renoir y que viene a estar influenciado por la pintura del rococó. Como esta obra, de todos modos, pues nos puede recordar a la pintura del siglo XVIII con esas representaciones cortesanas y de galanteo entre personajes, aunque claro, en este caso estaríamos viendo a dos jóvenes de la época de la llamada Belle Époque francesa, y donde estaríamos presente pues precisamente esos galanteos amorosos entre esa pareja de jóvenes, vestidos a la segunda moda burguesa de la época. Luego ya, a la derecha lo que tenéis es atardecer en Duvernet,
evidentemente lo que le va a interesar a Renoir es la representación de esa luz crepuscular en ese paisaje costero. Bueno, luego ya esta obra, Las bañistas, que ya os comenté que se trató de la última obra expuesta por el autor y donde podéis observar el tratamiento abocetado de la escena y cómo en esa última etapa de su obra pues van a predominar los tonos apastelados y cálidos en sus composiciones. Bueno, para que os hagáis una idea de todas maneras de cómo va a ir evolucionando y madurando su estilo, aquí tenéis algunas de sus obras iniciales de la década de 1860, La caverna de la Mer Anthony, en primer término, Mujer con sombrilla, que en cierto modo pues, nos puede recordar a esas composiciones de Basile en la década de 1860, al igual que esta otra representación, el retrato de Arthur Sisley con su mujer. Luego, ya por el contrario, nos encontramos con estas otras obras que nos pueden recordar más bien a esas composiciones iniciales de Monet por aquel entonces, a finales de la década de 1860, inicios de la de 1870, donde la figura humana está más empequeñecida y por tanto se fusiona con el paisaje. Por un lado, patinados en el bosque de Boulogne y la Grenoble. Esa escena, representada pues, a orillas de un río. Bueno, su producción pictórica se ve interrumpida por la guerra franco-prusiana. No fue movilizado y por suerte para él, y a diferencia de Basile, él estuvo alejado del frente, formó parte de un regimiento de caballería y, curiosamente, pues durante algún tiempo pues va a realizar obras en las que van a estar presentes caballos, como en el caso de la obra que tenéis aquí, Paseo a caballo en el bosque de Boulogne. Luego ya aquí tenéis otras obras donde en algunas ocasiones digamos que se ciñe a los gustos de academicistas de la época, como esta bañista que nos puede recordar en su composición a la Venus del Nido, o el harén, que responde, digamos, a ese gusto por los ambientes exóticos y orientalizantes que existían por aquel entonces. Luego ya, aquí ya, digamos que podemos ir adivinando hacia dónde van a ir, digamos, sus intenciones ya inmediatamente posteriores, ya con un estilo más suelto y un aspecto más abocetado, como es el paseo por un lado y Madame Monet y su hijo. A Claude Monet no solo le va a retratar en algunas ocasiones, sino que también va a representar, curiosamente, a los miembros de su familia. Paseo. Madame Monet con su hijo. Aquí, pues curiosamente, podéis observar una cosa. Habéis visto un retrato con anterioridad de la mujer de Monet, en la que portaba un abanico con los colores de la bandera francesa. Curiosamente, lleva ese mismo abanico, o al menos uno con los mismos colores.
Bueno, ahí tenéis dos representaciones, curiosamente, en el mismo emplazamiento, donde, curiosamente, os va a representar a dos clases sociales diferentes y con una representación de la escena, digamos, distinta. Aunque Renoir se va a interesar sobre todo por representar a las llamadas clases medias, eso no quiere decir que por un lado en ocasiones representan miembros de la alta burguesía. Incluso en algunas ocasiones van a estar presentes los miembros de dicha clase social junto con esos miembros de las clases medias y con trabajadores de la época. Aquí de todos modos pues representa, digamos, una escena condicionada por la llamada luz de gas. No nos vamos a encontrar con esas manchas circulares. Por eso también nos vamos a encontrar con un contraste cromático entre la mujer que se encuentra en primer término, donde va a dominar, curiosamente, el empleo del negro puro y tonos más blanquecinos que en sus representaciones habituales, frente a ese colorido, digamos, más apagado por parte del hombre que se encuentra detrás. Luego, además, él trata de, digamos, de representar también con ese juego de miradas y con ese cuidado de la composición, curiosamente una escena casual, pero también, digamos que habitual en aquella época. La mujer mira al espectador, en cierto modo, pues viene a ser una suerte de retrato, pero el hombre que se encuentra detrás, ¿qué es lo que está haciendo? Pues mirar con sus anteojos, no precisamente a la escena. Era muy habitual que en los teatros y óperas de aquel entonces, pues la gente acudía, más que a ver las representaciones de ballets, óperas u obras teatrales, pues a dejarse ver y a observar a los demás, por lo cual era muy habitual pues echar un vistazo, sobre todo por medio de dichos anteojos, pues quiénes se encontraban en los diferentes palcos y qué era lo que estaban haciendo. Luego ya por el contrario, en el teatro, en la obra de la derecha, busca, digamos, representar más el ambiente dentro de un teatro, digamos, popular, como pudieran ser los cafés teatros de la época o aquellos teatros de dimensiones menores donde acudían las clases populares de la época. Así, eso también lo podemos adivinar en la propia vestimenta de la mujer, que se encuentra en primer término y que viste con prendas más modestas. El teatro. Bueno, en el año 1877, digamos que Renoir va a hacer su propia versión de la obra de Manet, Música en las Tullerías. Vayan a morir de la calle. Bueno, a diferencia de lo que hizo Manet, que representó a miembros de la burguesía en los jardines de dicho palacio parisino, fusionándose en el ambiente y realizando una suerte de combinación de retrato colectivo y pintura paisajística, Renoir pues va a representar a esos miembros de las clases medias y clases populares del París de por aquel entonces, que acuden a una zona donde evidentemente está teniendo lugar un baile. Lo que nosotros, pues, digamos ahora popularmente conoceríamos como una verbena. El caso es que él trata de representar, digamos, el ambiente de dicho lugar, representando a personajes en actitudes variadas y distendidas. Aparecen charlando, aparecen bailando,
También aparecen representados con diferentes vestimentas, por lo cual unas más modestas y otras, digamos, más lujosas, es decir, que por ejemplo se combinan los sombreros de paja con las chisteras. Y en el que también de todos modos las figuras se van a ir fusionando con el ambiente, con esa luminosidad fruto de esa representación que buscaba Renoir por aquel entonces de la plasmación de la luz natural a través de las hojas de las árboles. Porque de todos modos, aunque veáis estas lámparas de gas, pues la escena es diurna. Todo ello, pues también teniendo en cuenta también ese tratamiento alegre y vitalista propio de la obra de Renoir. Luego, por cierto, aquí veis un personaje que luego nuevamente vamos a observar, vamos a ver en el almuerzo de los Venus. Bueno, otras obras suyas, la salida del conservatorio, donde trata de representar, digamos, esa escena, una escena, digamos, habitual y cotidiana. Uno de sus retratos, posiblemente entre todos ellos uno de los más conocidos, el de Henri Georges Samaret. Y a la derecha tenéis el almuerzo en el restaurante Fournes. En esta obra, donde de todos modos pues, lo que busca es representar a contraluz a esos tres personajes que están en primer término, dos hombres y una mujer, pues naturalmente que lo que va a buscar también es representar esos lugares donde las clases medias y populares se encuentran, como pudieran ser los restaurantes, los cafés, los lugares donde se desarrollaban los bailes. Todo ello, de todas maneras, con un aspecto abofetado y con la búsqueda de la plasmación de los efectos de la luz natural, empleando por ello también esos colores primarios y complementarios. Almuerzo, el restaurante. Bueno, en la década de 1880 su estilo va a cambiar y el dibujo va a empezar a predominar. El cambio va a ser más o menos paulatino y sobre todo pues, se va a ir reconociendo en los rostros, que va a ir perfilando más, mientras que el resto de la composición va a tener un aspecto más abocetado. Aún así, observamos una diferencia de estilo más que notable entre la obra de la izquierda en la terraza y la obra de la derecha, los paraguas. Comprobamos de todos modos también cómo, pese a cambiar su técnica, que lleva pues incluso a aceptar el uso del negro puro, podemos comprobar cómo el tratamiento de las escenas sigue siendo, digamos, el mismo. Es decir, que nos vamos a encontrar con un tratamiento ligero y alegre, vitalista, en esas obras donde va a representar escenas cotidianas un tanto casuales. Daros cuenta, representa, digamos, un día de lluvia. Dos personajes visten con tonos, con vestimentas negras o con tonos semejantes. Y de todos modos, ¿qué es lo que nos transmite esta obra? Daros cuenta de que cuando los tonos azules predominan una obra, pues nos dan una sensación de pesimismo. ¿Nos lo transmite esta pintura? Evidentemente no.
porque al fin y al cabo eso no es una regla matemática. Así que, naturalmente, pues ese tratamiento de la escena no deja de ser muy semejante a la obra que tenemos aquí. Incluso, pues, Renoir va a buscar la complicidad del espectador con estos dos personajes, la niña y la mujer mirando. Recuerda un poco al frente. la estampa japonesa, ¿no? Bueno, sí que va a perfilar evidentemente más los contornos, pero a mi juicio Renoir no fue, digamos, tan influenciado por la estampa japonesa como otros artistas, como en el caso de Manet, no digamos ya en el caso de Manet, en el caso no digamos ya en los casos de Gauguin, Van Gogh o Toulouse-Lautrec. Bueno, fruto de ese tratamiento de la composición y también la búsqueda de juegos de miradas en sus obras, pues nos encontramos con estos dos lienzos de formato vertical, de formato alargado, Baile en la ciudad y Baile en mi campo. Los cuales, pues de todos modos, pues se contraponen uno al otro, mientras que, digamos, en el primero trata de representar a una pareja perteneciente a la alta burguesía francesa, una actitud, pues digamos, más formal, cuidando más las formas, para la redundancia. En el caso de la obra de la derecha, vemos cómo el artista lo que busca es la complicidad del espectador y llevar a cabo un tratamiento, digamos, más alegre de la escena, con estos dos personajes que visten, digamos, de manera más modesta, más propia de los personajes pertenecientes a las clases populares o a las clases medias por aquel entonces en Francia. Incluso, pues además, pues como la mujer sonríe, bien pues porque se lo está pasando bien, por algo que le ha dicho su pareja, o simplemente porque Renoir lo que busca es la complicidad del espectador. También en esta obra podemos apreciar precisamente cómo el estilo de Renoir cambia durante algún tiempo y que incluso, pues digamos que llega a inspirarse en esta obra los modelos de Ingres. En las grandes bañistas podemos apreciar ese predominio del dibujo sobre el color, al tiempo que van a predominar esos tonos apastelados que nos pueden recordar a la pintura rococó, pero también esa representación del desnudo femenino que busca la sensualidad. Eso no quiere decir que evidentemente pues en toda la composición, en toda la obra, recurra a un estilo más lineal, porque también incluso en este periodo, pues va a ejecutar algunas partes con un estilo más libre y más suave. Bueno, ya con posterioridad, en la década de 1890, el estilo de Renoir nuevamente va a cambiar, va a crear una pincelada más suelta y pastosa, pero el tratamiento de las representaciones va a cambiar. Se va a interesar más por escenas intimistas y va a recurrir en muchas ocasiones a una suerte de desnudo. Lo podemos reconocer en las dos obras que tenéis en esta diapositiva: Niñas al piano, por un lado, y Gabriel Renard y su joya.
ya no recuerdo si se trata de la mujer que se encuentra delante, que aparece retratada, o si se trata del hijo del propio pintor, los cuales pues aparecen, digamos, en esta escena, digamos, propia de esa intimidad doméstica, jugando pues, literalmente con la comida. Otras obras del autor, por un lado el paseo, y por otro lado Ambra Bolán, marchante de arte, por cierto, y que sería retratado por diferentes artistas. Uno de ellos, pues curiosamente, sería el mismísimo Picasso. Si ya hemos visto el caso de Durán Ruel como el marchante que fue fundamental en la vida de los artistas impresionistas a la hora de sacar al mercado su obra y permitir, por tanto, que tuvieran unos ingresos más o menos fijos que les permitieran desarrollar su obra. Volar va a ser una figura importante tanto para los postimpresionistas como también para los artistas pertenecientes al arte de vanguardia de inicios del siglo XX, incluido el propio Picasso. Ahí, de todos modos, le he retratado, pues, literalmente valorando un objeto, una escultura o una posible antigüedad. Bueno, más obras suyas, los Monet como payaso, por un lado, y estas dos nuevas representaciones de artistas, tan semejantes a las que hemos visto con anterioridad. Bueno, luego ya no sé si es que el título estaba bien puesto, si se trataba del nieto de Monet o si en realidad se trataba del hijo pequeño de Renoir. Bueno, obra destacada, El almuerzo de los remeros. Bueno, el lienzo es realizado por Renoir allá por 1881 y viene a ser una suerte de obra de transición entre esa primera etapa de madurez y ese estilo más dibujístico que desarrolla en la década de 1880. El lienzo está ambientado en la terraza de un restaurante que ya había pintado con anterioridad. Bueno, ya hemos visto este otro lienzo en el restaurante Fournet, pero en este caso Renoir va a optar por una composición bastante más compleja. Luego, además, por cierto, el restaurante Fournet sigue abierto en la actualidad. Le podéis observar aquí, es decir, que la obra vendría a estar ambientada precisamente en esta terraza, aunque evidentemente el aspecto no es el mismo. El restaurante se encuentra en una localidad vecina de París, la localidad de Chatou, y el restaurante se localiza en la llamada Isla de los Impresionistas. Aquí lo podéis ver, de todos modos, pues a orillas del río Sena. Bueno, luego ya, si queréis reservar una mesa, yo lo dejo por nuestra cuenta. Bueno, para realizar esta composición, Renoir se va a valer de amigos y conocidos para realizar la obra. Y entre ellos, pues va a estar el pintor Caillebotte, que veis aquí retratado. Él se trataba de un pintor perteneciente al realismo pictórico, pero que también se ve influenciado por el impresionismo en su obra, y formaba parte también de este círculo impresionista.
también pues uno de los miembros de la familia Fournet, como este personaje de aquí, que era uno de los remeros, el otro es este. Y entre otros personajes pues estaría la actriz Helena Angué, que veis aquí en una fotografía, y que fue modelo para diferentes pintores impresionistas. Ya la hemos visto retratada con anterioridad aquí en esta obra de Manet. Y luego además pues también sería un modelo de Degas en alguna de sus obras, como esta que ya veremos más adelante. Bueno, en el almuerzo de los remeros, por cierto, se trataba concreto que esta mujer que aparece bebiendo de un vaso de vino. También va a estar presente esta otra mujer, Aline Saribor. ¿Quién fue? Pues fue mujer del artista. Pues inicialmente fue su modelo y luego ya se casaría. Estaría presente en la obra. También aparece retratada en otras ocasiones, incluido este cuadro que ya hemos visto antes. Y ya más concretamente, ¿quién sería de entre todos los personajes que aparecen aquí? Pues justamente esta mujer, que va a aparecer en el lienzo jugando con un perro. Luego además, luego ya también los nombres de los correspondientes, el nombre del resto de las mujeres y hombres que aparecen retratados, incluido pues también Antonio Maiolo, un italiano que vivía, por tanto, pues la vida de Bohemia de la época. Luego ya también pues el enlace a la biografía a Pellegott, que bueno, que ya como pintor ya le hemos visto antes y no voy a hablar más de él. Bueno, acerca de esta obra pues cabe señalar que Renoir va a realizar una composición muy compleja que lejanamente se va a inspirar en las representaciones de la pintura veneciana del siglo XVI y de la pintura barroca del siglo XVII. Es decir, no va a realizar unas copias, pero podemos pensar que Renoir tenía en mente una obra como esta, que representa el ambiente cortesano de la Venecia de aquella época. No es, aunque sea una obra religiosa, las bodas de Caná, de Veronés, o también esta otra obra de Rubens, el jardín del amor. Y claro, aunque haya en esta obra referencias a lo mitológico, pues vemos que hay una recreación de un ambiente más bien cortesano, con personajes vestidos a la moda de la época, en donde también pues, pensamos que hay unas actitudes más o menos naturales que pudieran corresponder a esos encuentros de jóvenes de la época que se movían en esos ambientes, en los jardines de los palacios que pudieran existir por aquel entonces en Flandes, en Francia, en Italia, etc. Por tanto, pues nos vamos a encontrar con una obra que incorpora elementos del paisaje,
que incorpora un bodegón, de ahí que no sea, digamos, tan desacertada esa mención a la pintura barroca, y que al mismo tiempo es un retrato de grupo y una escena de centro. Trata de representar, digamos, un instante cotidiano en donde aparecen jóvenes de diferentes hechos, pero que también de diferentes clases sociales que se relacionan unos con otros. Dentro de ese tratamiento vitalista de la escena, cabe señalar el cuidado de la composición. La obra viene a estar dominada por dos diagonales que tratan de dotar de vitalidad y movimiento a la obra. Y luego, por otro lado, cómo se establece un complejo juego de miradas entre los diferentes personajes que nos vamos a encontrar en la obra. Vemos cómo, curiosamente, los personajes se miran entre ellos, pero no, digamos que no se devuelven las miradas. Es decir, vemos cómo esta mujer está mirando a este personaje. Este personaje que está de espaldas podemos pensar que está hablando con esta mujer, que en realidad está mirando a este otro hombre. Él mira a la mujer que está debajo de él, la cual se está dirigiendo a uno de los remeros, el cual está mirando a la mujer que está enfrente, pero la mujer que está enfrente, a quien está mirando, no ve. Luego, además, también nos encontramos con este otro personaje, el segundo de los remeros, que está mirando a los personajes que se encuentran más al fondo de la escena. Luego ya, independientemente, nos vamos a encontrar con estos dos hombres que conversan entre sí. Curiosamente, uno aparece rabiado con levita y con sistera, el otro viste de una manera, digamos, más modesta, con una chaqueta de lana, corbata por batín. Nos puede parecer que, claro, la corbata es una vestimenta, digamos, según nuestra mentalidad propia de aquellos que visten, digamos, de manera formal, para ciertos empleos, para ciertas ocasiones, pero para aquel entonces, digamos que la corbata o los lazos que se ponían en las camisas era algo pues más propio de las clases medias o populares. También teniendo en cuenta que lo que lleva es una gorra. Y luego ya por último cabe citar pues estos tres personajes que actúan con independencia, dos hombres y una mujer. Además, en el caso de ella, pues aparece tapándose los oídos, quizá porque haya oído una barbaridad por parte de uno de los dos hombres que la rodean. Bueno, a todo ello, pues también hay que señalar una cosa, y es que, por un lado, Renoir va a combinar un estilo más dibujístico, reconocible sobre todo en el tratamiento de varios de los rostros, con un estilo más libre y abocetado, donde incluso va a mantener esas manchas circulares para representar esos efectos de la luz cuando atraviesa las hojas de los árboles. Podemos reconocer en la espada de este personaje, mientras que en el caso del paisaje del fondo opta por unas pinceladas más largas y rápidas para dotarla de ese aspecto abocetado. Bueno, Edgar Degas.
Bueno, frente a los orígenes más modestos de Renoir, en el caso de Degas, cabe señalar el hecho de que formara parte de una familia adinerada, lo cual le va a permitir dos cosas. En primer lugar, tener una formación academicista y en segundo lugar, poder acceder a algunos lugares que estaban vetados para otros artistas que evidentemente, tanto por sus orígenes como por la posición económica que tenían en ese momento, no podían alcanzar. Es decir, Degas va a poder realizar, por ejemplo, obras donde va a representar el ambiente de las carreras de caballos, el ambiente de los teatros y óperas, también de sus salas de ensayo y estudios de baile. Pero de todos modos, también hay que tener en cuenta una cosa: el hecho de que perteneciera a la alta burguesía y se moviera por esos ambientes no le va a impedir también representar los ambientes por donde se movían las clases populares de la época. Así que claro, si en el caso de Renoir hemos visto cómo se va a interesar fundamentalmente por esa ya suerte de clase media, es decir, que por un lado se va a interesar por representar a personajes que pertenecían a la burguesía de la época, pero con menores recursos económicos, o bien a aquellas personas pertenecientes a las clases populares que podían tener algo más de dinero. En el caso de Degas, digamos que va a representar los ambientes propios de esa alta burguesía, pero también los ambientes de aquellos que pertenecen al proletariado de la época. Digamos que va a representar los ambientes de un lado o bien los ambientes de otro. Digamos hasta cierto punto contraformes. Esas circunstancias y también otros rasgos fruto de la personalidad e intereses del artista va a hacer que Degas sea un artista impresionista, pero que desde luego que muy diferente de Manet, de Renoir y no digamos ya de Monet. Y si en el caso de Monet podemos pensar que es el pintor impresionista por excelencia, el que cumple casi al dedillo con las características más reconocibles del estilo, Degas va a ser el más heterodoxo dentro de esos cuatro. Bueno, para hacernos una idea de todos modos del personaje, pues tenéis aquí su retrato y veis que de todos modos es muy distinto de lo que hemos visto antes de Renoir. Si a Renoir le hemos visto vistiendo de una manera más o menos modesta, portando un bombín y una suerte de buzón, Degas aparece con chaqué y con chistera, como los burgueses
burgueses de por aquel entonces en la llamada Belle Époque. Luego además aparece retratado de esta guisa allá por 1863, cuando los impresionistas eran poco conocidos y además su obra era muy poco respetada, por lo cual eso me quería decir, pues que evidentemente por aquel entonces sus ingresos económicos no les podían llevar a tener un alto nivel de vida que les llevara, pues entre otras cosas, a vestir de esa manera. Bueno, ¿qué no voy a decir eso? Bueno, pues en sus obras, ¿qué es lo que van a aparecer? Van a aparecer teatros, espectáculos de music hall, estudios y academias de baile. Porque claro, Degas, ¿por qué es conocido? Pues sin lugar a la duda por ser el pintor de las bailarinas, lo que básicamente nos viene a la mente cuando hablamos de él, aunque desde luego que no serían las únicas representaciones que hizo. Así que la representación de las bailarinas va a ser un tema muy recurrente en su obra. Al mismo tiempo se va a interesar por representar los ambientes de las clases populares, aunque con un tratamiento, digamos, distinto del realismo pictórico. Aunque de todos modos pues nos podemos encontrar con personajes propios de los lienzos, de Courbet, aunque claro, fundamentalmente lo que va a recrear Degas son ambientes urbanos, así que por tanto pertenecería a ese proletariado parisino o de las ciudades francesas y no va a realizar representaciones de campesinos. Y también, pues a diferencia de lo que hacían esos pintores, como por ejemplo Daumier, en su obra lo que no va a haber es un tratamiento de denuncia de la situación de sus condiciones laborales y sociales. También
Y teniendo en cuenta que sería propiamente una representación que guardaría relación con estas representaciones del proletariado y de esas personas, digamos, más modestas dentro de la sociedad de la época, se podría incluir las representaciones de desnudos. ¿Por qué? Porque va a representar a mujeres desnudas aseándose en la intimidad de sus hogares. Bueno, otro aspecto, digamos, diferente con relación a lo que hemos visto de Manet, de Monet y también de Renoir, es que Degas va a ser un artista polifacético que va a experimentar con otras formas de expresión. Así, curiosamente, va a estar interesado en la fotografía. Y la fotografía le va a influir de dos maneras. En primer lugar, se va a acercar a ella para practicarla. Y de hecho, esta fotografía que tenéis aquí, de Mallarmé y Renoir, la realizó él. Bueno, el enlace estaba mal, porque yo lo que quería era acceder a una página que hablaba de la obra fotográfica del pintor, así que no lo puedo enseñar. Pero luego, por otro lado, Degas la va a utilizar la fotografía, por un lado, para emplear sus puntos de vista en sus composiciones, y por otro, va a recurrir a ella para realizar sus composiciones. Es decir, que en lugar de hacer bocetos, lo que va a hacer es una fotografía para servirse de modelo para realizar una obra pictórica posterior. Ahí veis una fotografía que realiza, que le va a servir de inspiración para realizar una obra, un desnudo femenino. Luego, además, y esto curiosamente se vino a descubrir ya con posterioridad acerca de su obra, Degas realizó escultura y su manera de trabajar era pues simplemente realizar modelos iniciales en arcilla o en cera, para luego realizar el posterior vaciado y la obra en bronce, que en ocasiones pues viene a tener ese aspecto abocetado que tenían esos modelos iniciales. Lo más curioso es que, a
aparte de recurrir, digamos que a sus temáticas más habituales en su obra pictórica, es decir, si a alguien le interesaban las carreras de caballos, pues aquí veis a un caballo. Si él va a representar a mujeres bañando y aseándose, aquí veis a una en una bañera, o bueno, más bien un barreño. Y si él pintaba bailarinas, pues también va a realizar esculturas de bailarinas a las que curiosamente les va a añadir postizos enteros. Posiblemente de entre todas sus obras escultóricas la más conocida sea esa, la pequeña bailarina de 14 años. Además, pues con una gestualidad, pues, por cierto, muy semejante a esas bailarinas que aparecen representadas una y otra vez en su obra, como por ejemplo la lámina que tenéis al fondo en clase. Podéis observar aquí o luego ya más en detalle para acabar la clase. Al contrario de lo que hacía Monet, que lo que pretendía era, por tanto, representar un instante y sus obras van a tener pues, un aspecto abocetado, Degas sí que va a ser un artista que trabaja en su obra siguiendo, digamos, la manera académica. Es decir, va a realizar estudios y bocetos previos lo cual es un elemento academicista en su obra, pero no va a ser el único. En muchas ocasiones, Degas va a recurrir a un dibujo preciso. Y también en muchas ocasiones va a utilizar la perspectiva unifocal. Así que, por ejemplo, eso de emplear dos puntos de vista simultáneos en una misma obra, como utilizaba Mariette, pues esto en la obra de Degas no va a existir. Va a haber líneas de fuga en muchas de sus composiciones. Pero de todos modos, pues eso no quiere decir que Degas sea un artista academicista, ni mucho menos. También va a realizar obras de aspecto abocetado y sobre todo cuando realice obras al pastel. Además, él especialmente va a ser quien haga que esta técnica pictórica se ponga en valor. Hasta ese momento no dejaba de ser una manera de tomar apuntes, pero Degas va a realizar obras definitivas realizadas en papel y mediante esta técnica.
lo cual va a ser seguido por otros artistas, como por ejemplo Toulouse Lautrec. Incluso, pues, la técnica que él lleva a cabo en sus pasteles, en ocasiones la va a replicar en varias de sus pinturas, como por ejemplo la que tenéis aquí. Luego, además, a Degas no le van a interesar los efectos de la luz natural, pero al recrear escenas ambientadas en teatros, en salas de variedades y espacios semejantes, lo que le va a interesar es la recreación de los efectos de la luz de gas. Luego también, y en esto también también va a diferir su obra con respecto de la de Manet, Monet o Renoir, también va a emplear puntos de vista inusuales, fruto también de su conocimiento de su conocimiento y de las posibilidades que tenía la fotografía, y no ya tanto por la influencia del grabado japonés. Y luego, por influencia también de la fotografía y del realismo pictórico, a Degas le va a interesar la representación de escenas casuales, como si literalmente hubiera tomado una fotografía y la hubiera plasmado en un pastel o en un lienzo. Y claro, pues eso va a ser reconocible en sus desnudos, porque, claro, también se ha barajado pues, el hecho de que se afirme de que Degas pues, fuese más bien misógino, que sus relaciones con las mujeres estuvieran condicionadas pues, a sus ideas, a su mentalidad. De hecho, pues él permaneció soltero y apenas pues, se le reconocen relaciones con otras mujeres en su biografía. Quizá pues, la gran excepción sería la pintora Menicasa, con lo cual tuvo una relación de amistad, pero por lo que se da a entender acerca de la relación entre ambos, pues no debió de haber mucho, no debió de ir esa relación más allá. Con lo cual, pues, esas representaciones de mujeres estarían muy alejadas de ese tratamiento sensual y erótico que sí que hemos visto en la obra
de Renoir y que digamos pues se acercaría más a ese otro tipo de representaciones que hace de esas escenas costumbristas ambientadas en diferentes ambientes. Por ello, sus desnudos están alejados de lo sensual y erótico. Es como si literalmente Degas hubiera volado de una habitación y hubiera sorprendido a una mujer bañándose, secándose, peinándose, etc. Además, como con una suerte de pudor hacia este tipo de representaciones, prácticamente nunca representa sus rostros, como podéis comprobar en la imagen que tenéis ahí. Bueno,